Buenas noches, mi nombre es Roberto Pavel Jauregui Zabaleta, profesor del curso de Legislación e Inserción Laboral, y en esta oportunidad trataremos el tema de remuneraciones y gratificaciones. Vamos a comenzar examinando el logro de nuestra sesión. El logro de la sesión es el siguiente. Al final de la videoconferencia, los participantes reconocen conceptos remunerativos aplicándolos en pequeños ejercicios de gratificaciones. Entonces, principiamos con el concepto de remuneración. Recordamos que la remuneración es un elemento esencial de la relación laboral y la norma de CTS prescribe en el artículo 16 que se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Esto es concordante con la disposición que prescribe el artículo cuarto del Decreto Supremo 00307-TR, que regula que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o especie, cualquiera que sea la forma o la denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Si nos fijamos en esta prescripción, entonces se hacen visibles tres características. La primera es la obligación de dar bienes o dinero, es decir, el íntegro de lo que el trabajador recibe en dinero o especie, cualquiera que sea la forma de la denominación que tenga. La segunda característica es la relación causal, es aquello que el trabajador recibe por sus servicios. La tercera característica es la transferencia de propiedad, es decir, es aquello que recibe el trabajador para su libre disposición. Observe las imágenes y mencione las características o la definición de remuneración. ¿Cuál sería entonces, según la regla general, la definición de remuneración? O dicho de otro modo, según la regla general, ¿cuándo un concepto será remunerativo? Entonces, podríamos responder que es todo lo recibido por causa del trabajo para la libre disposición del trabajador, es decir, aquello que es entregado en propiedad. El siguiente ejercicio nos va a ayudar a afirmar algunos de estos conceptos de una mejor manera. Determine el valor de la remuneración de un trabajador que recibió los siguientes conceptos como empleado de una empresa en la ciudad de Trujillo, estando domiciliado en la misma ciudad. Los pagos realizados al trabajador en un mes en la boleta han sido los siguientes: el básico por 800 soles, comisiones por 400 soles, transporte por 700 soles. Pero fuera de la boleta se le hicieron otros pagos, por ejemplo, horas extras por 340 soles, viáticos por 150 soles y transportes para gestiones por 50 soles. ¿Cuáles de estos serán remunerativos? Si la empresa pagó dinero que declaró en la boleta de pago del trabajador y pagó también conceptos que no estaban dentro de la boleta de pago del trabajador, ¿serán estos remunerativos? ¿Cuál es el criterio que vamos a usar? Tenemos que seguir entonces los preceptos que la ley establece. Para esto vamos a revisar algunos aspectos teóricos más. ¿Qué conceptos no son remunerativos según la norma? Según la norma, los conceptos no remunerativos son, por ejemplo, el valor de las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son aquellas que el trabajador recibe para el ejercicio de sus funciones, es decir, para la realización de las tareas, la canasta de Navidad o similares, el valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado, los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para con su consumo directo y de su familia, todos aquellos montos que otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor, es decir, lo que habíamos mencionado hace un rato, las condiciones de trabajo, con ocasión de sus funciones, tales como la movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y que no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. La alimentación proporcional, o perdón, la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de servicios y las gratificaciones extraordinarias. Estas son la lista de conceptos no remunerativos que están previstas en la norma de CTS y que es aplicable al resto de regulaciones sobre remuneraciones.
¿Qué conceptos vamos a considerar como remunerativos? La remuneración básica, el valor de la alimentación principal, es decir, el desayuno, el valor del almuerzo o el valor de la cena cuando es proporcionada por el empleador, y cualquier concepto en dinero o especie entregado por el trabajo realizado siempre y cuando sea de libre disposición. Es decir, eh, recuerdan la característica que habíamos mencionado hace un momento acerca de la relación causal que debe existir entre el pago que se realiza al trabajador, sea en dinero o en especie, por el trabajo realizado. Volvemos entonces a nuestro ejercicio. Ese trabajador ha recibido en boleta un básico de 800 soles, comisiones por 400, transporte por 700 soles. Fuera de la boleta le han pagado horas extras, viáticos y transporte para gestiones. ¿Cuáles de estos serán conceptos que son derivados directos como consecuencia de la prestación de servicios del trabajo? ¿Cuáles de ellos fueron eh, dineros o fondos que fueron entregados más bien para el cumplimiento del trabajo, dentro de un criterio de razonabilidad? Encontramos, por ejemplo, que el básico evidentemente es un concepto remunerativo porque fue entregada al trabajador como consecuencia de su trabajo, como un pago. Igualmente las comisiones. Y este concepto de transporte, el monto de 700 soles, nos revela que es un concepto que rebasa la razonabilidad de la asistencia al centro de trabajo. Y evidentemente estamos frente a un concepto de carácter remunerativo, aun cuando el nombre sea transporte. No es una condición de trabajo, porque el transporte solamente es condición de trabajo cuando está supeditado razonablemente a la asistencia al centro de trabajo. Quiero decir, dado que el pasaje en bus en la ciudad de Trujillo cuesta un sol, y si le pagaran al trabajador en un horario corrido de ida y vuelta serían 2 soles diarios. En un mes, aproximadamente, el pago por transporte sería 60 soles. Si el concepto fuera de 60 soles, entonces es razonablemente transporte y por lo tanto no sería un concepto remunerativo. Pero al ser 700 soles, casi el total de un sueldo mínimo, entonces podemos ver que evidentemente se trata de un concepto remunerativo, aun cuando lleve como nombre transporte, porque ya el artículo cuarto que habíamos visto hace un rato establecía que se considera remuneración todo lo que el trabajador percibe como consecuencia de la prestación de sus servicios, sin importar la denominación que se le dé. Pueden ponerle de nombre transporte, remuneración extraordinaria, pueden usar cualquier otro nombre, pero lo que importa es si en realidad el trabajador está percibiendo esto como respuesta o como eh, retribución por el trabajo realizado. Fuera de la boleta le han dado horas extras y aun cuando haya sido un pago hecho fuera de la boleta, se considera un concepto remunerativo. Los viáticos, no, ni tampoco el transporte para gestiones, porque evidentemente esto se trata de conceptos que son para el cumplimiento de las tareas. Supongamos que el trabajador recibió de viáticos para hacer un viaje, para hacer una gestión en otra ciudad, o si recibió el pago de transporte porque tuvo que hacer trámites dentro de la ciudad para la movilidad de los taxis. Entonces, estos no son conceptos que se consideran remunerativos porque son más bien condiciones de trabajo. Entonces, la remuneración real de ese trabajador sería de 2.240 soles, sumando todos esos conceptos. Veamos otro ejercicio, determinar el monto de la remuneración real de un trabajador que ha recibido un básico de 1.200 soles, pero fuera de la boleta cada 2 meses recibe zapatos de calle, 200 soles, jabón, 12 soles, toallas, leche, lata de duraznos, panetón, galletas, aceite, botella de champán, frazada, papel higiénico y paquete de fideos por 250 soles. Este fue un caso que fue resuelto por la Corte Suprema. ¿Cuál es la remuneración real de ese trabajador? La Corte estimó que el básico era parte de su remuneración, pero que también los zapatos, el jabón, las toallas, las leches y todos estos conceptos, porque razonablemente todos estos conceptos implicaban un beneficio para el trabajador de libre disposición y ninguno de ellos tenía que ver con el cumplimiento de sus funciones. Es decir, la lata de duraznos no iba a hacer que hiciera mejor su trabajo, ni tampoco la leche. Y más allá de toda razonabilidad, un trabajador no podía consumir 2 pares de zapatos cada 2 meses. Así que se estimaba que la remuneración de ese trabajador ascendía entonces a 1.692 soles, más allá de su básico de 1.200. Eso nos lleva a considerar
las diferentes modalidades en que puede darse una remuneración. Tenemos remuneraciones fijas, que son aquellas remuneraciones regulares de periodicidad no mayor a la mensual, pueden ser semanales, quincenales o mensuales, como por ejemplo la remuneración básica. Tenemos remuneraciones periódicas, que son remuneraciones regulares de periodicidad mayor a un mes, pueden ser cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses. La ley de CTS habla de remuneraciones de periodicidad anual inferior al año. Semestrales, por ejemplo, dentro de las semestrales se consideran las gratificaciones. También tenemos remuneraciones que vamos a llamar variables o imprecisas, que derivan de un resultado o condición adicional que pueden darse como no dentro de la vida del trabajador y que para su inclusión en los conceptos de beneficios sociales como la CTS, las gratificaciones o las vacaciones, se deben cumplir con ciertos criterios de regularidad. Dentro de estas podemos considerar a las comisiones, al destajo y a las horas extras. En todos estos casos no basta la simple eh, asistencia al centro de trabajo, sino que hay que cumplir con algún criterio adicional. En las comisiones hay que vender, en el destajo hay que producir y en las horas extras hay que trabajar más allá de la jornada máxima legal. Veamos este ejercicio. Aquí vamos a tratar de identificar los diferentes tipos de remuneraciones. Encontramos, por ejemplo, que este trabajador en este semestre ha percibido básicos, comisiones, bonos de productividad, horas extras y gratificaciones. ¿Qué clase de remuneraciones son? Por ejemplo, ¿cuáles de esas remuneraciones son fijas? Entonces, evidentemente, vemos que la remuneración básica, en este caso, es remuneración fija, porque no varía. Tenemos que establecer ahora cuáles de esas serían periódicas. Y ya encontramos este concepto de gratificaciones que tienen una periodicidad semestral, según la norma de STS, cuáles son variables e imprecisas. Tenemos este grupo del centro, las comisiones, las bonificaciones de productividad y las horas extras van a depender de la producción o van a depender de las ventas o van a depender del tiempo extraordinario que el trabajador realizó. Y no siempre esto puede ocurrir durante el periodo de prestación de servicios. Vamos entonces a pasar al concepto de las gratificaciones. La gratificación se puede definir como una remuneración que por mandato de la ley debe pagar el empleador con motivo de las fiestas patrias y la Navidad dentro de la primera quincena de julio y dentro de la primera quincena de diciembre. Algunas características de las gratificaciones es que el plazo de pago es indisponible para las partes, es decir, no puede pagarse en partes ni fuera de la fecha establecida por la norma, equivale a una remuneración habitual del trabajador, la perciben todos los trabajadores de la actividad privada sin importar el tipo de contratación, con excepción de los trabajadores de la microempresa que están dentro de este régimen especial. La regla de cálculo es la siguiente. Vamos a tener que fijarnos en primer lugar el concepto de la remuneración computable y tenemos que considerar aquí las remuneraciones fijas. En el caso de las remuneraciones fijas se va a considerar computable el íntegro de lo percibido en el mes de junio o noviembre siempre. Entonces, si tenemos remuneraciones fijas, todas aquellas que el trabajador percibe, vamos a pagar la gratificación de julio, o fiestas patrias, entonces tenemos que ver cuánto el trabajador ganó en el mes de junio. En el caso de la gratificación de Navidad, tendríamos que observar cuánto él percibió en el mes de noviembre. Tenemos también este concepto de remuneraciones regulares, variables e imprecisas. En este caso vamos a usar el promedio de lo percibido en el semestre de enero, junio o julio, diciembre. Y esto también se va a dar siempre, siempre y cuando obviamente se consideren estas habituales. Y tenemos las remuneraciones variables e imprecisas no mensuales. En este caso vamos a usar un sexto de lo percibido en el semestre si se perciben 3 veces en ese semestre. Esto va a aclararse un poco más en los ejercicios que vamos a ver dentro de un ratito. Tenemos entonces la fórmula de la gratificación. Aquí tenemos una fórmula un poco extensa. Vamos a explicarla también en qué consiste. La gratificación entonces sería igual a la remuneración computable entre 6 por el número de meses calendarios completos menos la remuneración computable entre 6 entre 30 por cada inasistencia injustificada del trabajador.
De estas, la fórmula que usamos es la primera, la parte de gratificaciones, salvo que el trabajador durante el récord laboral haya tenido faltas injustificadas. En el caso de las faltas injustificadas, entonces dentro de ese récord, supongamos que el trabajador haya laborado 5 meses, entonces vamos a aplicarle una gratificación de 5/6 de su remuneración, pero si en esos 5 meses el trabajador faltó en algunos de esos meses de manera injustificada, unos 3 días, entonces vamos a restar eh, tantos treintavos como faltas injustificadas haya realizado el trabajador aplicando esta segunda fórmula. Entonces, la fórmula general de la gratificación sería remuneración computable entre 6 por el número de meses trabajados. Veamos aquí un ejercicio, aquí creo que va a quedar mucho más clara las cosas. Dice, determine el monto de las gratificaciones de un trabajador que ingresó el 1 de enero del 2014 y cuyas remuneraciones son las siguientes. Ha percibido básicos de 800, en julio tuvo un aumento de 850 soles, las comisiones que él ha percibido también figuran aquí, en enero 570, comisiones 320, en marzo 600, etcétera. Ha percibido bonificaciones de productividad en enero, en marzo y en julio, y horas extras en enero por 228 soles. Si ustedes tienen su calculadora a la mano, entonces es un buen momento para usarlas. En primer lugar, tenemos que determinar cuál es la remuneración computable en este ejercicio. Para esto, vamos a mirarnos, vamos a mirar con cuidado para poder determinar eh, esta remuneración computable. Vamos a encontrar en primer lugar que la norma nos decía que es, en caso de remuneraciones fijas, la que percibe en el mes de junio. Entonces aquí tenemos que en junio él percibió 800. Fíjense que en julio hubo un aumento de 850 soles. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta solamente el básico de junio de 800 soles. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el promedio de las comisiones. ¿Por qué? Porque son remuneraciones que son variables, imprecisas, pero en este caso él las viene percibiendo con regularidad. Así que vamos a agregar un promedio de estas comisiones. En el semestre, en cambio, solamente ha percibido 2 veces la bonificación de productividad, por lo que estos conceptos no entrarían al cálculo de la remuneración computable de gratificaciones, porque no cumplen el requisito de haberse percibido por lo menos 3 veces en el semestre. Y en cuanto a las horas extras, al haberlas percibido solamente en un mes, tampoco cumplirían el requisito de regularidad. Así que la remuneración computable sería la remuneración básica de junio más el promedio de las comisiones en este caso. Es decir, 800 soles más 352 soles. A esta remuneración computable le vamos a aplicar la fórmula, que es remuneración computable entre 6 por el número de meses trabajados, es decir, 1152.83 entre 6 por los 6 meses trabajados, nos va a dar 1152.83. De aquí que podemos establecer ya una cosa muy evidente, y es que cuando un trabajador tiene un récord completo de trabajo de gratificación, es decir, ha trabajado los 6 meses completos requeridos, no es necesario aplicar la fórmula, basta con sacar la remuneración computable y dado que es una división entre 6 por el número de meses que van a ser 6, pero una simple simplificación ya sabemos que va a ser exactamente igual a la remuneración computable. En cambio, cuando el trabajador ha trabajado por meses menores, entonces sí la fórmula nos va a servir eh, para poder calcular exactamente la gratificación del trabajador. Bien, hay algunas consultas que tenemos grabadas aquí de nuestros estudiantes. Por ejemplo, una consulta es si las gratificaciones son siempre exactamente las mismas, es decir, siempre se percibe igual gratificaciones, y esto va a depender, como habíamos mencionado, va a depender del tiempo de servicios del trabajador. Si el trabajador ha ingresado en el mes de febrero o de marzo, entonces las gratificaciones van a ser proporcionales al tiempo de servicios antes de la gratificación de julio, antes del tiempo de julio. Si ingresó en el mes de febrero, por ejemplo, vamos a contar febrero, marzo, abril, mayo y junio, es decir, va a recibir 5/6 de gratificación. Y si ingresó en junio solamente va a recibir 1/6 de gratificación. Otra pregunta que nos formulan es esta distinción entre jornada de trabajo y horario de trabajo. Básicamente, el horario de trabajo hace referencia al a la hora de entrada y de salida del centro de trabajo, mientras que la jornada de trabajo
es la cantidad de horas que la persona está prestando servicios. El horario de trabajo puede cambiar y se puede mantener la misma jornada. Por ejemplo, si el trabajador ingresa a las 7 de la mañana y sale a las 11 de la mañana en un tiempo parcial, de 7 a 11, tenemos que él está trabajando 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas. Y podríamos mover el horario. Podría trabajar él de 8 a 12 y serían 4 horas, es decir, la misma jornada, pero diferente horario. Tal vez pueda ser mucho más claro la pregunta acerca de las gratificaciones, si varían y todo esto, si examinamos un segundo caso, ¿no? Supongamos que ese trabajador ya no haya ingresado el 1 de enero, sino que haya ingresado más bien al 1 de febrero. Y si ya aplicamos las reglas que hemos mencionado hace un rato, vemos aquí algunas cosas un poco distintas. En primer lugar, consideraríamos la remuneración básica de junio de 800 soles. Tendríamos que considerar las comisiones, tendríamos que considerar las bonificaciones de productividad, porque en este caso ya se habrían percibido más de 3 veces en el semestre y tendríamos que también habría recibido 3 veces horas extras en ese semestre. Por lo tanto, todos estos conceptos se integrarían en la remuneración computable. Tendríamos 800 más 309 más 102 más 65.47 de horas extras. La remuneración computable en este caso sería 1277.12. Pero al aplicar la fórmula encontraríamos que el trabajador, haber trabajado solamente 5 meses, tendríamos que serían 1277.12 entre 6 por los 5 meses y su gratificación en este caso sería 1064.26. Ya no sería exactamente la remuneración computable. Muchas gracias por su paciencia. Pueden ustedes hacer ya sus propios cálculos, practicar estos ejercicios y cualquier consulta que tuvieran sobre el tema de gratificaciones o remuneraciones o jornada de trabajo, horario de trabajo, la podrían realizar a través de nuestros foros de consulta. Gracias una vez más por su paciencia. Nos vemos hasta la próxima videoconferencia. Hasta luego.